Donde Agape está en San Pedro, ¿verdad? Sí, está en San Pedro. Cerca. Represento a Jesús el fundamento, Señor de señores, Rey del universo. No encuentro cómo explicar lo que siento. Mi vida Él cambió y me dio un nuevo comienzo. Con este rap queremos al Señor darle la gloria. También te invitamos a ser parte de esta historia. Un grupo de chavos queriendo agradar a Dios. Con esta introducción, bienvenido a Golden Boys. Hey, qué rollo, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos al episodio, si no me equivoco, el episodio número 14 de esto que se llama Conociendo a. El día de hoy está con nosotros un amigo que acabo de conocer. Oigan, se ha dado que los invitados que he tenido los conozco hasta el mero día de la entrevista y pues está chido, ¿no? Porque son nuevos amigos, nuevas relaciones y pues la tirada de seguir conociendo gente y todo esto, ¿no? El día de hoy está con nosotros un exjugador de fútbol, bueno, sí, jugador actual de fútbol americano, arquitecto, coach. ¿Qué más? Sí. Pues ahí le hacemos de todo. Con nosotros, Javier García. ¿Cómo andas, bro? Muy bien, contento y emocionado de que me hayas invitado aquí a tu programa para poder compartir pues experiencias y lo que sea que Dios quiera que platiquemos. Qué bueno, así va a ser esto. Oye, ya antes de empezar, estamos ya como que en el mes de la mujer. ¿Alguna mujer que tú admires en especial y por qué? Mi madre. Okay. Mi madre, porque creo que ella es la que ha influenciado mucho en todo lo que he podido hacer en logros personales, en superación personal, en la que me da pues ese empuje siempre, la fuerza. Yo creo que ella es la que siempre está cerca y la que más admiro, porque si yo me canso, por más cosas que ande haciendo, ella nunca se cansa. Entonces eso es como algo que admiro bastante a mi madre. Okay, qué bueno. Sí. Saludos. Sí, saludos. Antes también de empezar, en tu biografía tienes el Salmo 73:25. Así es. ¿Por qué? ¿Algo en especial? Uy, creo que es algo muy fuerte cuando conocí a Jesús. Creo que entender que tener a Dios en nuestro corazón lo es todo, ¿no? Creo que habla el Salmo de que pues no quiero nada de este mundo si no es a Dios, nada fuera de Dios. Entonces creo que eso me habla muy fuerte, ¿no? El tener a Dios en nuestro corazón, que es lo principal para que pues poder disfrutar lo que hay afuera, ¿no? Lo demás, ¿no? Creo que Dios en nuestro corazón es lo primero para que yo pueda disfrutar todo lo demás. Okay. Amén, sí. Amén. Ok, pues vamos a darle. Naces un 24 de septiembre. ¿Se puede decir el año? Claro, claro. Estamos jóvenes. Hay gente muy piqui. Ok, bueno, el 24 de septiembre ¿de qué año? El 91. O sea, tienes... 30 años. 30 años, ya llegamos al tercer piso. ¿Y qué se siente? Híjole. No, pues... Lo que importa aquí es que la juventud se lleva en el alma. No, pues ya estamos en los 30 y pues creo que es una nueva etapa y siempre es nuevos comienzos para estar motivados y confiados en Dios para lo que venga, ¿verdad? Pero nada fuera de lo normal, seguimos haciendo cosas, creando cosas y empujando para seguir creciendo. Aparte, siento que pues la edad de X, porque digo, sí. y sobre todo tú que, por ejemplo, siendo coach y jugador, es como que pues las sigues haciendo las mismas cosas de joven, ¿no? Es como que, pues no hay como que una barrera que impida hacer ciertas cosas a la edad o así. Sí, claro, obviamente, pues conforme vamos creciendo, van cambiando algunas prioridades en nuestra vida, pero creo que pues siempre el objetivo es crecer, aprender y también compartir, ¿no? Que es una de las cosas que siempre he tenido bien claras, en que todo lo que Dios me ha permitido vivir, todo lo que me ha permitido aprender, pues también hay que compartirlo, ¿no? Y eso es lo que creo que no cambia, ¿no? O sea, en ese sentido, sí. Ya, con ganas. Oye, ¿cómo era Javi? Bueno, primero, ¿llegas a una familia conformada por quiénes? ¿Qué hacían tus papás? Pues mis papás
¿qué te puedo decir? Son de una familia humilde. Mi mamá nacida en Matehuala, en un rancho allá en Matehuala, y la familia emigró para acá. Ella ya había nacido, ya un poquito más grande, y pues, conocieron mis papás, y pues en una situación humilde, digámoslo así, y pues ellos siempre trabajaron para que a nosotros nunca nos faltara nada. Y conforme fuimos creciendo y las oportunidades se le fueron abriendo a mi papá, pues nos empezó a dar una mejor vida, empezamos a crecer en el aspecto social, económico, empezamos a tener mayores bendiciones en ese sentido. Entonces, pues ellos siempre me empujaron a estar en el deporte. Okay. Aparte que era súper hiperactivo y súper travieso de niño, no me calmaba con nada, entonces me tenían que tener en actividades físicas. Entonces, yo aprendí mucho también a mi papá, que él siempre era una persona muy activa, tiene mucha energía, no puede estar en un solo lugar, entonces siempre hay algo que hacer. Okay. Y eso como que también se lo aprendí, y es una de las cosas que pues me quedó desde niño hasta la fecha, siempre estar en actividades, o sea, estar creciendo, ¿no? Entonces, pues tengo una hermana también, mi hermana, que también la admiro bastante. Ella también es mi hermana mayor, y siempre como yo la vi a ella también como un ejemplo cuando era joven, cuando era niño, porque yo estudié arquitectura, ella también estudió arquitectura, pero después se cambió de carrera, y entonces muchas cosas que veía con ella, pues fueron las que también a mí me empujaron a entrarle a esta carrera, ¿no? Que era una de las que me gusta mucho. Entonces también la veía pues como mi hermana mayor, la admiraba en muchas cosas que le aprendí. Tengo una sobrina que también es mi amor, la pequeña de la casa, que ya no está tan pequeña, pero también ella me derrite el corazón, en el sentido de que como pues, una hija. Exacto, pues sí, es como una hija, una hermanita. Entonces somos en mi familia, somos pues mamá, papá, mi hermana y la pequeña. Uh-huh. Y somos muy unidos, la verdad, siempre buscamos estar unidos y ayudarnos, ¿no? Creo que eso es lo que siempre hemos tenido en la familia, ¿no? Uh-huh. Qué chido. Sí. ¿Cómo te expresas? Porque digo, hay gente que está pasando a lo mejor por época de rebeldía o algo, y lo último que se expresa de la familia puede ser algo malo, así, pero qué bueno que las raíces, ¿no? Que de ser humilde, de la humildad de tus padres y todo, y siga a la fecha, y es algo que, pues, es bíblico, la verdad. Lo hemos aprendido tanto de Jesús, y saberlo conservar es lo más importante, la verdad. Sí, creo que la humildad es una característica de Jesús y de lo que habla Dios en su palabra. Entonces, ahorita en estos tiempos, desgraciadamente, es algo en lo cual a veces ni siquiera se toma en cuenta, o se pierde tal vez en ciertas situaciones que te van llevando en la vida, tal vez a crecer o a hacer otras cosas, pues te hacen olvidarte o perder los pies de la tierra. Y creo que la humildad es una característica súper importante para las personas que de verdad quieren tener éxito en la vida, porque la humildad te abre puertas, la humildad te hace compartirle a la gente en realidad lo que eres, ¿no? Entonces, sin importar lo que tengas, sin importar lo que hayas conseguido, sin importar lo que puedas conseguir, ¿no? No olvidarte de que ser una persona humilde es lo que más agrada también a Dios, a sus ojos, ¿no? Sí. Puntos extra para los humildes. Oye, sabiendo que de niño eras muy hiperactivo, académicamente en la primaria, ¿cómo eras? O sea, ¿cumplías, no cumplías? Fíjate que nunca fui de las personas que me fue mal en la escuela. Creo que siempre le eché ganas a la escuela, porque igual mis papás me empujaban a eso, ¿no? Pero no fui tampoco de 10 en la primaria ni en la secundaria, no era el mejor. ¿Avanzabas o no? Sí, que ya más de 7 era vanidad, decía. ¿Sí? No, ¿todavía? No es cierto. No, borren eso. No es cierto. No, pues creo que como también me gustaba mucho más el deporte, entonces me enfocaba con las cosas de
lo práctico y así, y a veces descuidaba un poco la parte teórica, Ok. pero siempre hacía creo que lo que me correspondía. Entonces en la parte académica fui buen estudiante, creo que lo puedo considerar. Igual en mi carrera, gracias a Dios pues estuve en Tigres, jugué 9 años en Tigres, entonces toda la carrera prácticamente de arquitectura me la aventé estando en Tigres. Y pues digo, tú sabes que es pesado porque Sí. viajar, jugar, recuperarte de los partidos, estar en la escuela, tareas, trabajos, etcétera, pues es una carga pesada y tienes que ser responsable. Y Ser gracias a Dios, organizado. sí, y gracias a Dios, pues pude llevar eso. Te digo, no con el mejor promedio super 100, pero siempre hice lo que me pedían para poder acreditar y poder estar bien en la escuela, ¿no? Ok. Ujú. ¿Y en la primaria, secundaria eras noviero? En un principio no, porque como que me daba miedillo Ok. ahí, como que era medio tímido, Ok. pero en cuanto perdí esa timidez, creo que sí fui muy coqueto con las niñas. Ok. Entonces ¿En la secu o qué? sí, primaria, Ok. secundaria y todavía prepa. Entonces, creo que sí. Pero no, ya ahorita ya estamos más maduros, Sí, entonces no, sabemos que eso ya fue un tiempo atrás. Ya, ya, ya. Sí. Tú ya estando en la prepa, ¿en cuál prepa estuviste primero? Prepa 2. Ok, ¿y ya Sí. sabías más o menos qué estudiar? ¿O por tu hermana? Sí, o sea, bueno, creo que al principio sí fue un poco difícil tomar la decisión porque no sabía exactamente qué era lo que quería estudiar. Entonces, cuando empecé a ver, a mí siempre me gustaban mucho las actividades, pues, por ejemplo, dibujar, eh, el hacer cosas con las manos, ¿no? Como Ok, construir cosas. Entonces, cuando empecé a ver esto, obviamente me llamaba mucho la atención y empecé a buscar otras carreras y no había ninguna que me llamara la atención como arquitectura, ¿no? Entonces, me decidí por esa y empecé a estudiar arquitectura, ok. sí, sí. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo tenía tu hermana ya que había estudiado ahí? Bueno, ¿cuántos se llevan de diferencia? Nos llevamos como 3 años de diferencia de edad, pero más o menos, sí, cuando yo estaba en prepa, ya para pasar era cuando me decidí, porque Ok, ya veía los trabajos que eran, porque al principio en la carrera es como más, los trabajos más sencillos, y sí, conforme va avanzando la carrera, ya cuando estaba como en cuarto fue cuando ya estaba de que, no, pues ya, ahora sí voy a entrar a arquitectura y ok, porque me gustaba, ¿no? También, ya. sí. Y no te dijo tu hermana, digo, ella al cambiarse de Ujú, carrera no te dijo de que, ujú. ponte al tiro o a lo mejor no lo vas a hacer o... Sí, claro, o sea, sí me dijo, es que no es fácil, no está fácil. Y yo, o sea, sí dudaron de mí. De hecho, hasta en mi casa, yo creo que mis papás fueron, ¿estás seguro que quieres Oye, arquitectura? ¿seguro? ¿Estás seguro que esto? ¿Estás seguro? Yo sí, pues quiero esto. Y, y fíjate que eso es una característica que creo que tengo, que sí soy una persona muy, ¿cómo se podrá decir? Tenaz, en el sentido de que cuando tomo una decisión, sí me tengo que sentir muy seguro. En esa etapa estaba creo que un poco más joven. A lo mejor pudiera ser que tal vez no era lo mismo como con la seguridad que lo puedo decir ahora. Pero siempre estuvo eso dentro de mí. Entonces cuando tomé esa decisión, sí fue de que lo voy a hacer. O sea, y aunque los demás pues no confíen o no crean que yo Ujú, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y sí, o sea, entré a mi carrera de arquitectura porque mis papás también sabían que estaba en el deporte. Entonces me decían, pues, si tu hermana a lo mejor batalló y ella no estaba practicando un deporte, pues ellos se imaginaban que ok, iba a ser mucho más difícil ya, para mí. Y aparte porque era un poco más distraído en ok. ese sentido, ¿no? Entonces, pero no, o sea, literalmente fue como un reto para mí y terminé mi carrera en tiempo y forma, todo bien. Sí, Con ganas. Y no sí. tenemos la maestría. Sí, entré a la maestría Ah, también, ok. pero en la maestría ahí sí ya no la terminé. Mm. La dejé digamos, en estatus de pausa o Ah, pausa. entonces decidí hacer otras actividades, pero mi intención pues era continuar, más ahorita en ese momento ya en esa etapa pues dejé un momento por la escuela, Ya, sí. ok.
Regresándonos tantito a la infancia, tu encuentro con el deporte, ¿cómo fue? ¿Qué practicaste primero? Luego fútbol americano. No, practiqué de todo. En mi familia, de hecho, nadie practica el fútbol americano. Okay. Nadie lo había practicado. Practicaste de todo por lo hiperactivo. Sí, estuve en karate, estuve en natación, estuve fútbol, soccer, ¿qué más practiqué? Básquetbol, todo. atletismo. ¿Y cómo fue, cómo hiciste el click con el fútbol americano? Fíjate que eso estuvo muy loco porque un compañero de ahí de mi colonia, en los que estábamos, que de repente salías a jugar con tus amigos, tenían un balón y empezamos a jugar a lanzar el balón y me acuerdo que estaba la lámpara de las luminarias públicas y era de que vamos a lanzarla a ver quién la lanza más lejos. Y me acuerdo que yo era de los que la lanzaba más lejos y mi compañero él ya estaba en el equipo. Entonces él me decía, hey, vénganse, vamos, yo estoy en juego de fútbol americano y tú lanzas muy bien el balón, de que vente, vamos, para que me vean. Sí, él nos decía para que me vean entrenar, porque él nos decía que quería que lo que fuéramos a ver entrenar. Y de que a lo mejor y te metes. Y le dije, te acompaño. Entonces empecé a ir y el coach pues le dije, órale, tú también vente a entrenar. Y me empezó a meter a entrenar y me gustó. Y ¿En qué equipo era? Se llama Leones. Los Leones de... Pues literal está ahí por Avenida Leones, Rangel Frías y Leones. Ahorita creo que justamente acaban de quitar el club. Ya, qué triste, pero bueno. Ese es otro tema. Ahí fue donde jugué. Y al final el chavo que me había invitado se salió del equipo porque no le gustaba. A veces lloraba por los golpes o así. Entonces, a mí sí me gustó mucho y desde ahí hice mis amistades. Yo creo que con las que más tengo tiempo hasta la fecha de coincidir. Entonces, ahí comencé mi carrera en el deporte del fútbol. Leones y ya después entre prepa. Leones empecé desde Ardillas, que es infantiles, y luego juveniles, Peewee, Millet, Junior, y luego en Junior me invitaron a Vikingos. Jugué en Vikingos por un amigo, y una temporada nada más, y luego me llamaron a Avispones porque seguía de jugar Bantam y no se hizo en Leones. Entonces un coach que me conocía me iba bien, la verdad, me iba bien en el deporte. Entonces un coach fue de que no, hombre, vente a Avispones, y me llevaron a Avispones. Y antes de jugar en Avispones yo ya estaba entrenando en la prepa 2, pero yo todavía no estaba en la prepa, estaba en la secundaria, solo que ahí un amigo conocía al coach y él nos dijo, no, hombre, vénganse de una vez. Entonces yo ya me estaba preparando para la prepa, pero todavía no estaba en la prepa. Entonces, como que ya tenías tu lugar asegurado. Pues, por así decirlo, pues yo quería como que también empezar a incrementar mi nivel para cuando llegar a la prepa, pues estar mucho mejor. Entonces, jugué en Avispones y luego en la prepa 2 cuando llegué ahí a prepa 2. Y bueno, en la prepa 2 jugaste obviamente ahí en el equipo, en Vaqueros. Ajá. ¿Y cómo, desde la prepa también empezaste en Auténticos o ya fue en la carrera? Bueno, de la prepa me llamaron a Auténticos Tigres. Por un intra, ¿no? Ajá, fue una selección de Auténticos Tigres, pero de prepas, de todos los mejores jugadores de prepas nos llamaron a Tigres. Y después terminé y me jugué una temporada en arquitectura. Jugué en arquitectura un semestre nada más, porque ya me habían llamado a Tigres, pero ya no continué entrenando en Tigres. Entonces me fui a arquitectura y de arquitectura jugué una temporada. Inmediatamente me volvieron a llamar, me dijeron, ¿qué onda? Tú pues vente para acá, porque ya estaba llamado, ¿no? Desde antes. Entonces, ahí fue cuando llegué. En el primer semestre entré a Tigres, en primer semestre de arquitectura, y de ahí para adelante duré juveniles, intermedias y liga mayor. O sea, 9 años haciendo 9 la suma, ¿no? Sí, 9 años en total duré en Auténticos Tigres. Y dentro de, aquí la tirada de esta entrevista es como que conocer la trayectoria de la persona, su historia, pero no hablar específicamente como que a lo que hace, lo que se dedica, tanto hablando de cantantes, lo que sea, deportistas. Sí vamos a hablar acerca de eso, pero por ejemplo, ahorita con toda tu carrera en el fútbol americano, pues a lo mejor no nos vamos a ir como que detalladamente ante tu carrera deportiva. Y has estado, me has dicho, ¿cuántos equipos es? Aprox. Uy, no sé, ya perdí la cuenta. Yo creo que o sea, hasta Auténticos.
Hasta auténticos. Sí. Pues bueno, fue Leones, Vikingos, Avispones, Prepa 2, Arquitectura y Tigres, 6 equipos. Y ya después de Tigres le siguen otros 4, ¿no? Sí, le 3. sigue, después de Tigres sigue Raiders. Fundidores, Fundidores. Rough Riders de la CFL y hasta ahí, si no me equivoco, sí, hasta ahí. O Son sea, 8 equipos. 8. Entonces te digo, tienes... Y contar selecciones también, bueno, pues es Ah, México, pero pues sí. también eso... ¿A cuántos tazones fuiste? Tazones, creo que si no me equivoco fueron 6 selecciones, 4 de ellas fueron tazones aztecas y 2 de ellas, una fue el mundial, un mundial senior que fue en Canton, Ohio. Ajá, sí, en Ohio. Y sí, fueron 6 representaciones con México hasta ahorita, sí, hasta la fecha. Y ahí ante tu carrera, por así decirlo, digo, arquitectura no es como que en un jugador de americano que la estudien. Bueno, a mi punto de vista, porque conociendo los que están ahorita, no es como que hay muy poquitos de medicina y de arquitectura, son como que a otros. En tu caso, ¿cómo fue el organizarte? Ahí no les dicen que no metan clases dentro de estas horas. En tu caso, ¿cómo fue? Fíjate que hasta la fecha de repente todavía me pregunto cómo le hice. No es cierto. No, pues la verdad, no hay algo que te... O sea, que te diga el coach, tienes que hacer esto, esto y esto, o que te digan en Tigres, tienes que hacer esto, esto y esto para que puedas estar. No, lo que sí te piden es que que cumplas con tus responsabilidades en la escuela, que tengas tus materias bien, no puedes tener más de cuartas, bueno, cuando a mí me tocó, no podías tener más de 3 o 4 terceras, más de 3 o 4 terceras en la escuela, y si no, no podías estar en Tigres. Entonces yo creo que eso fue también una de las partes que me motivó mucho a cumplir en la escuela, ¿no? Porque la verdad, digo... Era tu pasión. Me encanta el deporte, me encanta el fútbol y por ende americano. tenías que ir al corriente en las materias. Claro, entonces yo tenía que esforzarme el doble. Sí fue, yo creo que lo que puedo recordar y lo que puedo decir, creo que fue... las prioridades, la prioridad que yo le di a cada cosa en su momento. Porque en ese tiempo, digo, te soy sincero, hay muchas amistades, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que a veces pueden sacarte de tus objetivos, como es la escuela, el deporte, o sobre todo en un atleta cuando estás en esa etapa de estudiante. Hay muchas cosas alrededor, muchos factores que pueden sacarte, y lo vi con muchos compañeros, pero creo que también la responsabilidad y la convicción de lo que tú quieres es lo que va a sacarte adelante. Porque te digo, nunca fui un súper estudiante extraordinario, pero siempre hacía lo que me correspondía para salir bien, ¿no? En mis cosas. Y obviamente sin dejar a un lado la escuela. Cuando tenía que aflojar un poquito en el deporte por mi escuela, lo hacía. Pero yo sabía que era mentalizarme de decir... pues me voy a meter una friega y lo tengo que hacer, ¿no? Y lo tengo que hacer y es eso, o sea, no me puedo estar quejando a cada rato. Tal vez pues sí se te cargan las cosas, pero es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Entonces tengo que hacerlo. Es más que nada esa convicción y la responsabilidad de pues si me tocaba desvelarme, pues desvelarme, ni modo. O sea, si me tocaba me tocó irme en vivo a la escuela, o sea, sin dormir a la escuela. Y luego entrenar. A las 5 de la mañana. Sí, entonces cuando podía era de que dormir un poco en los lapsos de donde nos atendían en terapia y en Tigres, o sea, de poder descansar un poco. Y es más que eso, ¿no? Las prioridades y el enfoque que tú tienes desde joven, que sepas bien qué es lo que tú sabes, o sea, qué es lo que te va a dejar cosas que valen la pena, o sea, en eso, yo creo que fue eso más que nada. ¿Y cómo fue el hasta aquí auténticos? Pues se acabó el tiempo, o sea... No, antes que eran 5, ¿siguen siendo 5? Son 5 años de Liga Mayor, creo que ya volvieron a cambiar la fecha, pero cuando yo jugué cambiaron la edad. Yo me retiré en el 2015, jugué mi 5º año, pero justamente cuando se terminó el 2015, en ese año cambiaron la regla y dijeron... Los jugadores que tengan menos de 25 años y hayan terminado su carrera pueden jugar todavía más. Y volviste a jugar. Y siempre y cuando hagan una maestría. Entonces yo estaba haciendo una maestría
y pude jugar. Entonces, hasta el 2017. Okay. Sí, Ujú. sí, era mi duda porque, por ejemplo, Ujú. para cada invitado yo trato de prepararme para Ujú. que esto no es nada más de andar Sí. preguntando. Entonces veo tus fotos y veo que pones un post de que gracias, que no sé qué, hasta aquí, auténticos, y Y luego le otra vez. sigo y otra vez, y yo, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Es que de hecho mis compañeros me tiraban bastante carro porque me decían, ya, Javi, ya te despediste como 3 veces. Y yo, pues, ¿qué hago? Pues No, ni pues modo, me me llaman. están, me están llamando aquí, es lo que me Es gusta. una señal. Sí, fue en el 2000, el 2014, 2014 fue mi cuarto año. Yo estaba buscando otras oportunidades, entonces había tomado la decisión de terminar en mi cuarto año. Okay. Entonces, al final de cuentas, me fui al mundial, hablaron conmigo los coaches de Tigres, me dijeron que Javier, vente, o sea, te queda otro año, es tu quinto año, no lo desperdicies, termínalo y no. Entonces, total, De me ser así convencieron importante. y obviamente yo en mi interior sabía que quería, entonces, aparte surgió una oportunidad, digo, lo voy a decir, no pasa nada, pero surgió una oportunidad que me estaban invitando a Borregos también. Okay. Entonces, pues mi Para corazón, la la verdad, maestría, ok. siempre, sí, para Ok. la maestría. Entonces, la verdad, mi corazón siempre ha sido Tigre y yo no me veía con otro equipo que no fuera Tigres, pero pues también en ese momento estaba pasando por mi cabeza también mi crecimiento, ¿no? Mi crecimiento personal, el poder tener una maestría en el TEC, y Okay. pues tal vez, pues sí, o sea, tal vez vivir en una nueva experiencia con nuevas personas, en ese sentido, ¿verdad? Yo estaba enfocado en lo mío, pero al final surgió que hablé con los coaches y me quedé en Auténticos Tigres, entonces jugué mi quinto año en Auténticos Tigres porque estaba también el proceso del mundial. Entonces en el mundial yo no podía irme al mundial y luego regresar a jugar a Borregos porque era Okay. cuando estaba con Adeip. Entonces me decían, si tú quieres jugar en Borregos no puedes ir al mundial. Y yo, ¿cómo no voy a ir al mundial si es lo más fregón que Sí, hay ¿cómo para un no? jugador? Entonces, pues total, tomé la decisión y me quedé en Tigres, que fue la mejor decisión que tomé. Entonces, jugué mi quinto año y ahí me despedí, ahora sí. Entonces, Okay. pero y luego me dice el coach, hey, van a cambiar la regla, puedes seguir jugando, entonces no te dejes de preparar. Y yo, no, coach, ya. Y resulta que, pues sí, me animé. Entonces regresé a jugar todavía al 17 y me despedí, ahora sí. Okay, pero ahí porque ya no podía seguirle. No, ya. Okay. Sí, ya se habían acabado, Ya. ya. Eh, an- em, ante esto, digo, es importante lo que dijiste. ¿Hubo algún momento en el que tú dijiste, es que, ¿cuándo voy a ejercer lo que estudié? Ah, claro, esa es otra parte. Cuando yo estaba estudiando la maestría y cuando ya había terminado mi carrera, esa era otra de las cosas que yo traía como siempre, pues ahí en mente, ¿no? En el estar trabajando, porque yo pues estaba con todos mis compañeros y todos ya estaban haciendo prácticas, Sí. trabajando y todo, y obviamente yo quería trabajar. Entonces, sí estuve trabajando. Okay. Desde el 2014 estuve estudiando mi maestría, estaba trabajando y estaba jugando en Tigres. Qué Y pesado. ahí sí, muy pesado. La verdad, mi rendimiento como jugador, como atleta bajó. Sí, sí recuerdo porque pues estaba trabajando también. Entonces siempre quise, te digo, soy una persona súper, me gusta hacer muchas cosas, pero a veces pues también, pues no, uno sabe que no puedes hacer todo. Entonces, Sí, pues en ese te momento yo lo desgasta. quería hacer y va, le dije, lo voy a hacer. Entonces, estaba trabajando, estaba estudiando y estaba jugando en Tigres. Y empecé a ejercer mi carrera desde el 2014 hasta antes de irme a Canadá, que fue en el 2019. 2019. Desde el 2000 trabajé 5 años como arquitecto. Okay. En mejor proyecto que me tocó trabajar, construimos un edificio. Me tocó estar al frente de toda la construcción, de toda la obra. Construí un edificio en el Obispado. La Torre José Benítez se llama. Está justamente por la Prepa 2, enfrente del Oxxo que está subiendo por Simón Bolívar, que topas ahí. Okay. Entonces, es una torre grande, es una torre, de 8 niveles más 2 o 3 de sótano.
Entonces, ahí fue mi mayor proyecto que construí. Pero justamente pasó todo esto. El fútbol me seguía llamando. Sí. Porque te voy a decir, yo estaba jugando en Fundidores en ese entonces, pero no era mi prioridad ya. O sea, yo ya estaba enfocado en mi carrera. Pero sucede esto, me hablan de la liga y me dicen, Javier, ¿sabes qué? Estás llamado y convocado para un combine, para unas pruebas físicas, para que te van a venir visores de la CFL, para que se vayan a jugar a Canadá. Y yo me quedé así de que... Y nos avisaron un mes antes de esas pruebas. Para esto tú tienes que tener una preparación de mucho más tiempo. Okay. ¿Era para riders? Era para, en general, todo cualquier equipo que pusiera. A ver cuál equipo quería, estaba interesado en ti. Entonces, pues dije, o sea, esto es lo que más me gusta y ahorita está surgiendo una oportunidad de poder irme a jugar al nivel más alto. Entonces... dije, pues la acepto y que sea lo que Dios quiera. Entonces, pues fui, me llamaron, me quedé, me seleccionaron, no, otro rollo y pues decidí terminar con mi etapa de arquitecto en ese momento con la empresa con la que estaba trabajando y me fui a Canadá. Cuando no tenía nada seguro, era a ver qué pasa, ¿no? A ver si te escogen. Y pues gracias a Dios me quedé y todo esto. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 8 meses más o menos. ¿Ay, qué fue una temporada? Es una temporada. Okay. Pero sí, la mejor experiencia que he podido disfrutar, que he podido tener en la parte profesional. Okay. Sí. ¿Cómo, ya te agarraron los Riders y cómo fue allá tu estadía por un largo tiempo, alejarte de tu familia? Sí, creo que la parte mental es dura al principio. Una, porque vas a un país que no conoces, pues yo no conocía Canadá. Vas a un país que no conoces, a hablar un idioma que no dominas, a conocer gente que pues yo nunca había convivido tanto pues con gente extranjera, ¿no? Afroamericanos, pues todo. Canadienses, gringos, todo, ¿no? Entonces, pues obviamente no te sientes como en casa, ¿no? Entonces sí surgen cosas mentales a veces que te sientes pues fuera de tu no sé cómo llamarlo, o sea, zona de confort. O sea, tal vez sí de tu zona de confort, pero también en el sentido de que no es la gente que tal vez tú estás acostumbrado a convivir, a ver, ¿no? Entonces, a veces la parte mental, a veces ahí juega un papel bien importante y depende mucho también cómo uno lo sobrelleve en ese sentido, porque puede bajar también tu rendimiento, entonces hay muchas cosas que juegan en ese sentido, aparte que pues obviamente el fútbol de allá está mucho más desarrollado, es otro nivel totalmente, entonces a comparación del de México, que es muy bueno también, pero, sinceramente... ¿Tiene su diferencia? Hay mucha diferencia, aparte que en Canadá se juega diferente, se juega un poco diferente, son 12 jugadores, el campo es más grande, entonces... Más pesado. Sí, se juega diferente, es un fútbol muy rápido, entonces acoplarte, adaptarte a todo eso no es fácil. Entonces, y la parte que también cómo te exige el físicamente, porque cuando llegas es el training camp, haz de cuenta que tú estás alrededor de un mes llevando al límite tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te levantas bien temprano, juntas y luego entrenas gimnasio y luego entrenas campo y ahí es la intensidad de los entrenamientos son muy fuertes, o sea, hay contacto, hay todo como si fueran partidos, pero es un día tras otro, más o menos, que serán como unos 2 días a la semana es a full, o sea, de que contacto y todo porque ahí están viendo quiénes son los jugadores que se van a quedar en el equipo. Okay. Entonces tienes que salir, meterte al hielo, dormirte, comer rápido, o sea, todo el tiempo estás con tu cuerpo así, entonces, Y es la costumbre de allá, ¿no? De ellos. Al principio sí, es como para que ellos vean en realidad si estás listo para soportar ese tipo de cargas, ¿no? Okay. Lesiones, cualquier cosa, entonces pueden irte sacando. Tienes que tener mucho cuidado y estar siempre listo y pues pasamos todas las pruebas, gracias a Dios, no fue fácil, por eso lo digo. Y estar al lado de jugadores que compitieron o que estuvieron en la NFL en diferentes equipos y jugadores de college, o sea, ya no hay nada que, ¿cómo te puedo decir? O sea, ya estás aquí, estás aquí entre los mejores, créetela que eres de los mejores. Pues hicieron el llamado. Para que en realidad suceda. Entonces,
es algo muy, muy fregón, muy bonito que ya a lo mejor cuando estás ahí no lo ves tanto, pero ahora que lo veo de afuera digo, wow, sí, pero es lo mismo, necesitas estar súper enfocado, mentalizado, sacar distractores, etcétera, entonces sí, sí. Y acaba la temporada y tú dijiste, ¿te volvieron a invitar después o cada quien ya para su casa? Nos regresamos con la intención de que volviéramos, no firmamos, bueno, al menos yo no firmé, algunos sí firmaron contrato de renovación. Yo iba a firmar contrato dependiendo también cómo me fuera en la temporada de la LFA, o sea, porque iba a regresar a México, iba a jugar en México y ellos me iban a decir también para volver, ¿no? Pero pues surgió todo lo de la pandemia y todo esto. O sea, de hecho no terminamos la temporada cuando regresamos a México en el 2020, que ya empezó la LFA. Se acabó. Jugamos como 4 partidos, si no me equivoco, 3 partidos. ¿Con Raiders? Con Fundidores. No, con Fundidores. Entonces, y se canceló todo por la pandemia. Entonces, ya no hubo nada. Pues se canceló la CFL, no había partidos, no había nada. Entonces, pues, haz de cuenta que todo, o sea, estuvo parado. Y en el 2021 reactivaron y todo, pero ya no... Sin temporada. O sea, no, sí hubo temporada, pero ya había muchas restricciones de extranjeros y así por lo del tema del COVID. Entonces, yo la verdad ya también tomé la decisión de dedicarme a lo mío con el proyecto que tengo ahora de lo de Lead Player del gimnasio. Porque esa era una también de mis prioridades. Decía, pues... Qué bueno, gracias a Dios me tocó vivir esa experiencia, pero ahorita no es mi prioridad, es esta. Y si Dios quiere que vuelva a ir, pues voy y ya se acomodarán las cosas. Sí, pero ahorita no. Sí, eso fue en el 2019. 2019. Y ya... Y tú me dijiste antes de empezar la entrevista que, pues, tu encuentro con Cristo fue hace 2 años, fue como en 2020. Fue 2020, ahí sí. ¿Cómo se dieron las cosas? Sí. ¿Cómo Dios acomodó todo? Pues mira, creo que la etapa de la pandemia y todo esto fue un parteaguas. Okay. Y también una etapa emocional que pasé. O sea, creo que fueron varios factores que sucedieron que literal pues me quebranté y Dios me sacó de ahí, ¿no? Estaba pasando por unas crisis emocionales, tuve una relación en la cual pues no terminaron las cosas como hubiera querido. Surgieron ahí cosas pues digamos nada cool. Entonces haz de cuenta que eso obviamente empecé con una crisis emocional. Y junto a esto empezó la pandemia cuando yo acababa de iniciar el proyecto de Lead Player. Entonces literalmente yo terminé de construir el proyecto de Lead Player, súper emocionado, entusiasmado y todo. Pasa un mes de la apertura y las cosas ya estaban funcionando y pum, se viene la pandemia. Entonces yo cierro y pues ya tenía toda, o sea, mi inversión, tenía pues muchas cosas encima, muchas responsabilidades que con un negocio cerrado no podía cubrir. Sí, ¿no? Entonces, pues, aparte, la parte emocional, personal que estaba pasando, estaba emocionalmente mal y también en la parte económica, sí, o sea, estaba quebrado en ese sentido. Y entonces, pues, haz de cuenta que yo no veía cómo poder ayudar, o sea, cómo ayudarme, o sea, ni quién me pudiera ayudar. Entonces recuerdo que yo me alejé, dije, o sea, estaba en ese sentido, en mi ignorancia en ese entonces. Yo siempre he creído en Dios, pero nunca había tenido la relación que tengo ahora con Jesús. Entonces, digamos que en ese momento fue para mí de que no, pues, ¿sabes qué? Pues yo no creo entonces, ¿por qué me está pasando esto? Va y me alejé, ¿no? Empecé a rechazar. O sea, te alejaste de algo que pues, no ibas a la iglesia ni nada. Te alejaste como que de tu fe personalizada, exacto, por así decirlo. Sí, es que, pues la verdad, yo nunca conocí la vida cristiana, nunca había ido a una iglesia cristiana, nunca había estado cerca de personas cristianas, yo no sabía lo que era vivir esa vida. Entonces, pues para mí el ir a la iglesia un domingo de vez en cuando era normal, ¿no? O yo tenía mi relación con Dios en mi oración y todo, pero nunca me congregué, nunca nada, ¿no?
Entonces, la verdad, Dios hizo muchas... Hay un testimonio, de hecho, cuando estuve en Canadá, yo todavía no me convertía en cristiano, pero cuando yo recuerdo que cuando estábamos, el último partido que iba a decidir quién se quedaba en el equipo, me acuerdo que yo iba orando, iba hablando con Dios y le decía, Dios, solamente por favor dame la oportunidad, no me regreses a México sin haber demostrado, sin haber tenido una oportunidad de que yo me puedo quedar aquí. Y literal fue el juego y todo y no me metían. Fue la última serie del partido y me dicen, órale, vas adentro. Entonces entro y aparte tenía la competencia y mi competencia directa ya había interceptado, le estaba yendo bien. Entonces, y otro que había anotado. Entonces dije, pues bueno, no pasa nada, yo estoy acá en lo mío. Y resulta que en la última jugada del partido intercepto la pelota y me la llevo hasta el touchdown. Okay. Entonces ahí se acabó el partido. Y empezaron a salir los periódicos, las notas y todo. Javier García, jugador mexicano, y la prensa le empezó a preguntar al coach sobre mí. Entonces, haz de cuenta que ese fue el boom para que... Todos te tenían en la mira. Sí, para que yo me quedara en el equipo. Okay. Entonces, me acuerdo que le hablé bien emocionado a mi familia y así, de que le pedí esto a Dios y mira lo que pasó, de que no manches. ¿Y tu familia ya tenía también contacto con Dios? Sí, o sea, mi mamá siempre a mí me inculcó Dios en mi vida. Dios. Pero, ¿y se congregaban como familia? No. O sea, íbamos a la iglesia los domingos a veces, pero era muy raro, ¿sí me explico? Nunca teníamos la continuidad de tener ese acercamiento con Dios en ese sentido, pero era muy... o sea, sí creíamos, pero alejados, vaya, sí. no tan constante como creo que debe ser. Entonces, pasa esto y yo me alejé en ese sentido que literalmente empecé a rechazar de que a Dios, ¿no? Empecé a rechazarlo y de que no, pues esto no, me está pasando esto y no es cierto y no creo. Entonces, resulta que hasta un día que dije, ya no puedo, o sea, y me acuerdo que estaba ahí en mi gimnasio solo y me puse de rodillas y le dije, Dios, perdóname, solamente tú me puedes ayudar, por favor, ayúdame, por favor, dime cómo hago para poder solucionar esto, o sea, te necesito, perdóname si he pensado que no existes. Entonces, en ese momento me habló, literalmente, me quebré en llanto porque fue algo tan profundo que me llegó al corazón. O sea, me habló con una voz y me dijo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Y en ese momento fue algo tan profundo que no lo entendía, pero tampoco buscaba entenderlo porque sabía que era él. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, algo tan fuerte que solamente me solté en lágrimas y me levanté y dije, wow, ¿qué está pasando? Entonces pasó una semana y me hablan los dueños de la bodega porque yo donde tengo el gimnasio, pues rento. Entonces, ellos me habían dicho, ¿sabes qué? No la vas a armar, ya mejor entrega, ya esto. Y me estuvieron insistiendo, ¿no? Y yo estaba aferrado de que no, espérenme. Y pasa una semana y me dicen, oye, ¿sabes qué, Javier? Acaba de comprar la bodega una persona y la acaba de comprar con la, ¿cómo se dice? Tipo... Sí, o sea, con de que no te vayas, o sea, de que no... La está comprando con la condición, la está comprando con la condición de que tú te quedes en la bodega. Si no, pues no la va a comprar. Entonces, yo dije así de que... ¿Qué está pasando? Y me acordé de lo que me había pasado, de que Dios me había hablado en ese momento. ¿Y quién la compró? Y una persona nueva, un nuevo dueño. Entonces, yo sí me quedé así de que no manches, ¿qué está pasando? O sea, te habías acordado de Dios de lo que te había pasado, ¿no? Ah, sí, o sea, yo ya estaba con la seguridad de que algo iba a pasar, o sea, sí. Por lo que me había dicho Dios. Pero cuando pasa en una semana y me dice eso, o sea, yo nunca me imaginé de que fuera así, ¿sí me explico? Y así, o sea, fue así como Dios obró en mi vida y en ese momento yo dije... pues para mí fue un milagro, o sea, es un milagro, sí. Y para mí fue algo muy grande, o sea, muy fuerte, porque desde ahí las cosas empezaron a acomodar todo. O sea, a pesar de que la pandemia estaba de que súper fuerte y así, o sea, de que, de hecho, cerrado. Sí, mi familia, mi mamá pasó, pues estuvo muy grave, estuvo feo también cuando le dio COVID. Entonces, después de que pasó esto,
haz de cuenta que las cosas se transformaron totalmente y o sea, el nuevo dueño se puso de super modo para ayudarme y poder continuar. Y pasa que yo le digo a Dios y le digo que Dios, pues ya sé que fuiste tú, o sea, gracias y dime qué sigue, qué quieres que yo haga, porque si estás obrando en mi vida, pues yo quiero que conocerte más, quiero que sigas obrando, quiero, o sea, tener esa vida contigo, ¿no? Entonces dime qué hago, dime a dónde voy. Y así quedó, ¿no? Entonces conocí unas personas después de, como que serán, como unas 4 semanas. Yo estaba yendo a subir los cerros, estaba yendo a subir el cerro porque me ayudaba como que para despejarme y todo, ¿no? Entonces... Ahí estamos hablando que fue como en que mayo. Fue en julio. marzo empezó la pandemia y lo que me pasó esto fue más o menos por abril, Okay. en abril, y luego fue más o menos por agosto, sí, más o menos, traigo las fechas un poco perdidas, Okay. pero más o menos en agosto fue cuando conocí a las personas, Una ida al cerro. Ajá, en una ida al cerro. Entonces, conocí a las personas X y luego resulta que estábamos hablando para volver a ir a subir otro cerro. Y me dice una persona de ellos, de que me dice, oye, es que no podemos el domingo, pero pues mejor te invito a la iglesia. Y yo me quedé así, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Y me acordé de que lo que había orado, lo que le había dicho a Dios. Y yo me quedé como unos días meditando eso y ya me dijo, no, hombre, es que la iglesia es así, es una iglesia cristiana, nunca ha sido una iglesia y así, así, así. Y ahí que yo, ok. Y seguí orando, ¿no? Como que yo seguí preguntándole a Dios, es aquí, es aquí, es aquí. Y luego, pues la persona me insistió y yo de que, bueno, va, Jalo. voy. Y llegué ahí y pum, o sea, no, fue algo también... ¿A dónde llegaste? A Ágape. Ágape. Sí, llegué a la iglesia Ágape pues fue una cosa también muy fuerte porque a veces yo como buscaba a Dios siempre en mis momentos solos, ¿no? De intimidad y había paz que disfrutaba, ¿no? En ese momento, pero yo quería más y estaba así como que, Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y cuando llegué a la iglesia fue como una confirmación porque volví a sentir esa paz que sentía cuando estaba buscando a Dios en mi intimidad, ¿no? En mis tiempos a solas. Entonces fue que pues aquí es, ¿no? Aquí soy. Sí, entonces aquí es. Y pues no, o sea, desde ahí también la iglesia transformó mi vida en el sentido de todo el crecimiento que puedo tener ahora y el que sigo buscando, el que sigo teniendo, ¿no? Entonces, así fue como me enamoró Dios. Okay, de ahí te llamó. Sí. Y sobre todo, la importancia de saber que es Dios, porque Sí. tú sabías que era Dios, pero pudo haber otras personas que sí están en la presencia de Dios, están orando, sienten y todo lo toman lo que pasa como una casualidad. O no, es que el destino, ay, no, casualidad, cuando no, o sea, a lo mejor Dios está haciendo muy claro de qué es, soy yo, te estoy hablando, te estoy dando una oportunidad más, y no, o sea, lo toman como casualidad o cosas así, Sí. pero qué bueno que supiste que de ahí eras. Y aquí otra pregunta, dentro de tus momentos de oración ahí en el gimnasio, dices que sentías esa como que necesidad de más. Ajá. Pero, ¿tú qué querías? ¿Una confirmación de cuál iglesia? O... No, la Porque el verdad. desear algo más es como que, pues, ok, siguiente opción, busco una iglesia. Fíjate que lo que yo hice, nunca me pasó por la cabeza la iglesia. Lo que hice fue empezar a leer la Biblia. Ah, ok. Empecé a leer la Biblia, Fue tu necesidad de más Sí, en porque, ese momento. ajá, en ese momento fue la Biblia. Entonces empecé a leer la Biblia y conforme empecé a leer, pues empecé como que, pues literal a agancharme, ¿no? Empezaba de ¿qué onda? Para mí, Enamorarte. para mí ese era mi alimento de querer más, era como yo podía Ok. satisfacer en ese sentido lo que pues el Espíritu Santo estaba poniendo en mí, ¿no? Entonces, cuando pues sucede lo de la iglesia y todo esto, pues dije, o sea, no es casualidad, o sea, es Dios que me está diciendo, Más. ven, o sea, ¿quieres? Ven aquí, entonces, y fui, o sea, y ahorita pues
ahí somos miembros de la iglesia en Agape. ¿Cómo se llaman tus pastores? Francisco Garza, Paco Garza, mi pastor, y Ruth del Bosque, unas personas que admiro mucho y que abunda el amor en sus corazones por todas las personas que hay en la iglesia y por las demás. Bueno, saludos a los pastores. Sí, claro que sí. Oye, yo no sabía que, digamos, recién lo de tu gimnasio pasó esto de la pandemia y también fue como que tu acercamiento con Cristo. Pero bueno, iba, porque lo siguiente era lo de tu gimnasio, de que de dónde agarras la idea. Pero, por ejemplo, dices cuando subiste tu post, pusiste ahí en la descripción que querías aportar algo bueno, que soñabas con aportar algo bueno. ¿Cómo es que Elite le sirve a las personas? ¿Cómo nace la idea? Sí, fíjate que esa es una idea que cuando nació el proyecto, ahorita ya tenemos 2 años más de cuando comencé. Fueron ahorita la fecha ya van 7 años de cuando yo tuve esa idea o cuando nació, por decirlo así, porque yo cuando salí de Tigres, una etapa que me salí de Tigres, siempre busqué un lugar en donde pudiera volver a entrenar, donde pudiera tener esa actividad física que me ayudara a seguirme preparando, a poder seguir estando activo y a poder estar en mis actividades, ¿no? Como atleta. Y la verdad que busqué gimnasios, estuve en lugares y no encontré ningún lugar que me pudiera estar como estaba, ¿no? Como estaba acostumbrado. Entonces dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay? Y ahí nació la idea de que, ¿por qué me puse a escribir? La verdad me gusta escribir mucho lo que pienso o reflexionar, escribir. Entonces, en ese momento me acuerdo que empecé a escribir y a escribir la idea, ¿no? Voy a hacer un gimnasio así, 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 para atletas. Y ya, así quedó, ¿no? Pasaron 5 años. 5 años. Pasaron 5 años y yo ya estaba en Canadá. Pero cuando estaba en Canadá, yo ya estaba pensando en esa idea que había creado. Porque yo me sentía ya con la seguridad de que es la etapa final de lo que debo, o no final, esta es la etapa que debo de terminar para comenzar lo que sigue, que es el proyecto. Okay. O sea, lo que debí de haber aprendido o lo que debí de haberme preparado, vivido para poder hacer esto. Entonces, inmediatamente cuando llegué, estaba en Canadá, yo ya estaba planificando el proyecto para llegar a México y hacerlo. Okay. Entonces desde Canadá empecé a cotizar, empecé a buscar todo el equipo, empecé a diseñar todo lo que era los espacios, todo, ¿no? Entonces, pues así fue como surgió. ¿Y por qué? Por ahorita lo que me estabas preguntando, porque yo sé que aquí en México hay muchos atletas y así como me pasó a mí, que no encuentras un lugar, que no hay como más oportunidades en las cuales puedas seguirte preparando, como que cada quien las tiene que buscar por su cuenta. Okay. Creo que hacer este tipo de proyectos invita mucho a la gente a seguirse preparando y a estar con personas pues profesionales que puedan ayudarte a aprender y a crecer en ese sentido, al trascender en la parte profesional como atletas, a los mexicanos que tienen mucho talento, porque yo te digo, he convivido con personas, he competido con personas aquí en México y he estado ya a un nivel internacional y no hay tanta diferencia. O sea, la diferencia es acá. Sí. Y las oportunidades y las herramientas. Pero de ahí en fuera, o sea, la parte física, el talento, no hay, o sea, no hay una gran diferencia. Estamos y podemos llegar todavía, o sea, al nivel. Claro que es su deporte y lo dominan mucho más que nosotros, pero no estamos lejos, ¿sí me explico? Entonces, cuando yo creo el Elite Player, esa es mi intención, ¿no? De poder crear o aportar ser esa puerta para las personas que vienen, los chavos, los jóvenes, que puedan prepararse. Y no nada más en la parte física, sino en la parte también, en la parte espiritual, en la parte emocional, en las convicciones, en tu disciplina, en todo esto, ¿no? Que siempre necesitamos personas que nos ayuden a poder canalizar hacia dónde vamos, porque te digo,
conforme vamos avanzando siempre hay muchos distractores y si no estás bien convencido hacia dónde quieres ir, te desvías totalmente. Entonces es más que nada mi intención poder compartirles lo que yo he podido vivir y que Dios me ha permitido vivir, y que no es imposible para las demás personas, porque así como te digo, pues yo nací en una casa humilde, en una familia humilde, jugué en un club humilde, salí del barrio, por decirlo así, Sí. y gracias a Dios me tocó llegar hasta Canadá a jugar al nivel profesional con atletas que estuvieron en NFL, y no es imposible, porque así es donde hay muchos chavos ahorita que están buscando esa oportunidad, las puede seguir habiendo y aún mucho más mucho más lejos que donde yo pude haber llegado, donde yo llegué mucho más lejos. Entonces eso es lo que buscamos en Elite Player, o sea, el poder empujar a las personas, a prepararse en la parte física, pero también en la parte emocional, en la parte de la disciplina, en qué tengo que hacer, cómo debo de hacerlo, y también pues esos contactos, ¿no? Esa experiencia que podamos compartirle para que ellos puedan trascender en eso que hacen, ¿no? Y 2 años ya. Ya 2 años. Digo, la pandemia que te hizo perder medio año. Hombre, ya que sí, como casi el año yo creo fue. Sí, Sí. pero de que está 2 años. Sí, y ya 2 se están años. celebrando. Bueno, este episodio sale el miércoles y tú el post lo pusiste el 8, entonces es como que casi el año, ¿no? Porque ya lo celebraron, ¿no? El aniversario. Sí, el aniversario en realidad se celebra el domingo, Ok. que es el 1 de marzo, creo que fue, no. Es el primer domingo el último domingo de febrero es el día que nosotros inauguramos, que esta vez cayó en 27. Ok. Entonces, en realidad fue esta semana que acaba de pasar, pero lo festejamos toda la semana. Felicidades, Sí, la muchas verdad. gracias. Y que se vengan muchos más. Sí, Y muchas gracias. digo, todo tu trayectoria deportiva es como que fuiste acumulando cosas, lo que aprendiste en Estados Unidos, técnicas, yo qué sé, todo lo aplicas ahí muy seguramente. Entonces Sí. es como que pues tiene alguien muy preparado. Muchas gracias. La verdad. Sí, buscamos, pues es más que nada buscar, ¿cómo se puede llamar? Transmitir, ¿no? Eso que nosotros pudimos vivir a las nuevas generaciones, a los nuevos atletas, y no nada más a ellos, también a las personas que a lo mejor no son atletas, pero también buscan una vida más saludable, Sí. a lo mejor un entrenamiento diferente, funcional, que los ayude también a mantener la parte de la salud también activa, ¿no? Pero sí, eso es lo que buscamos, siempre empujar a la gente a mejorar en ese ¿Y sentido. dónde entra ahí tus convicciones con ahí el gimnasio? A algunos sí les hablas, te preguntan de lo que subes, de lo que compartes. Fíjate ¿Has que... compartido la palabra ahí? Digo, Sí, claro, es una de las cosas que mis pastores nos han marcado bastante, y creo que pues es algo de lo que Dios también nos habla en la palabra. Obviamente mis pastores siempre que nos hablan de algo es para todo lo que está basado en la Biblia, sí. ¿no? Entonces, es el ser cristiano, el ser creyente, el ser seguidor de Jesús, es 24/7. Sí. No, yo no soy nada más nada más en la Dominguero. iglesia. No, al contrario. Mientras- Esto que me pasó a mí y la nueva vida que estoy viviendo es algo que quieres compartir con todo el mundo. ¿Por se qué? ocupa. ¿Por qué? Porque es algo que se necesita, es algo que buscamos todos, pero a veces tal vez en nuestra ignorancia no lo sabemos, pero es una vida de total libertad, satisfacción, gozo, plenitud. O sea, es algo que puedes vivir muy cañón, y eso hay que transmitirlo siempre, ¿no? A donde vayamos, ya sea en mi trabajo, con mis compañeros del equipo, a donde sea. Ahorita, de hecho, actualmente en Fundidores es una una de las cosas que ha puesto Dios en mi corazón, el compartirle a mis compañeros todo lo que está sucediendo. De hecho, hoy en Fundidores el pastor nos va a acompañar para poder compartirnos algo más de la palabra y poder también bendecirnos, orar por nosotros. Y esto son una de las cosas que
que necesitamos también como cristianos, como creyentes. O sea, la gente necesita eso, nos lo ha también dicho muchas veces los pastores, y es lo que ellos predican siempre. O sea, la gente necesita personas verdaderamente convencidas, personas que de verdad diferentes. O sea, creo que la gente también, digo, tal vez me voy a meter en un tema un poco profundo, pero pues no es nada que no sepamos. O sea, la gente creo que está cansada de ver lo mismo, de estar siempre en las mismas cosas, ¿no? Y creo que necesitamos gente verdaderamente auténtica, y cristianos auténticos, seguidores de Jesús auténticos, que compartan y que vivan esa vida que en realidad está escrita para nosotros en la palabra, y que ha escrito Dios con sus manos. Entonces, eso para mí es algo, obviamente, sabes también que no vas a ir por las calles gritándole a todo el mundo como Sí, no, tal vez no. arrepiéntanse, no sé, ¿verdad? Como lo hacía Juan, tal vez. Pero sí saber que pues Dios es un Dios de amor, y que el amor que Él tiene por todos nosotros hay que compartirlo, porque yo a veces pongo este ejemplo, y es como cuando digo, como cuando ves tú una película que te gusta un chorro, o sea, vas al cine y dices tú, no manches, o sea, tal vez el ejemplo está un poco, Pero sirve. pero es verdad, ¿no? Digo, es algo que puedo explicar un poco más sencillo de entender, que cuando tú o comes algo que está súper rico y lo quieres compartir, de que ve, o sea, ve, porque tienes que verla, porque tienes que ir a este lugar, porque está súper chido, porque te la vas a pasar increíble, o sea, imagínate en una vida, o sea, en tu vida, el dejar fuera, el estar fuera de la ansiedad, de los vicios, las culpas, todas estas cosas que te vienen a robar la paz, la calma, o sea, todo eso que no proviene de Dios. Entonces, hay que compartirlo, o sea, el vivir esta vida, o sea, la tenemos que compartir para que las demás personas que quieran vivirla, se atrevan a vivirla, en que Dios es para todos, y tiene infinito para todos. Sí, desafortunadamente nos ponen como que los hermanitos, los aburridos, o que esto que el otro, pero no, o sea, la pasamos tan bien, es una plenitud en Dios que suple todo, o sea, es un gozo diferente, todo es diferente comparado a lo del mundo, pero donde nos ponga Dios, ahí es donde a veces ni cómo, o sea, ni cómo, porque es una incomodidad de que a él, y a uno le duda, ¿no? Así como a Jonás, de que, oye, pues ya ve acá a compartir, ¿no? Por ejemplo, con Auténticos, así en breve, tuve una espinita, o sea, un despertar de, oye, llevas 3 años ahí y no has hecho nada para Dios, porque pues yo estoy en estadísticas, en Auténticos, pero es como que no has hecho nada para, o sea, como que para mí, ¿no? Para Dios. Y apenas en diciembre del año pasado empecé un estudio bíblico con ellos, y a la fecha todavía seguimos, y ahí nos conectamos los jueves. Primero empecé con Auténticos Mayor, luego me pasé con FIME, y luego me pasé con Intermedia, y ahí ya tenemos ahí un grupo de WhatsApp, y es donde estamos, y lo que hacemos, la palabra debe de estar ahí, digo, no ser nada más como que los cristianos domingueros, no tímidos al compartir de la palabra, porque para eso fuimos llamados. Claro. Entonces hay que obedecer el llamado. Exacto, verdad. Creo que eso es lo más importante, y al final de cuentas, pues, el que quiera creer y el que quiera vivir esta vida, pues él va a ser el beneficiado, y tal vez hay personas que puedan decir que no, pues yo no creo y todo, pero al final de cuentas nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo, y lo que Dios quiere en su corazón, que también lo compartamos con los demás. Entonces, eso es lo más importante. Amén. Y ya para terminar, ¿qué se viene para ti? Ya se viene temporada, ya al fin, empezamos con clásico, Fundidores contra Dinos. Sí, fíjate que ahorita... Muy buena temporada. Hay muchas cosas, a veces quiero partirme en dos para poder estar en todo, pero... Es que todavía estás ocupado. Sí, gracias a Dios tenemos bastantitas cosas en las cuales podemos hacer. Pues ahorita el proyecto Elite Player, Fundidores, mi iglesia, y siempre buscamos también algo nuevo, ¿no? Hacer. Yo creo que ahorita mi enfoque pues es totalmente en el proyecto Elite Player, en Fundidores, y pues lo principal también servirle a Dios en todo lo que Él nos llame. Entonces,
esas son mis prioridades, pero pues Dios también de repente nos cambia los planes, Sí, entonces... uno propone y Dios... entonces, ¿Cómo es? Uno propone y Dios dispone. uno pone... Uno, Sí, no, uno pone y Dios dispone, o algo así. uno propone y Dios dispone, Ok. sí. Algo así, por ahí. Oye, ¿dónde está ubicado Elite? Elite Para la Player gente? está ¿Y en... qué es así conciso para la gente que está viendo? Elite Player está en San Nicolás, es en la calle Lampazos, en 410, Colonia Chapultepec. Aquí cerquita de la uni, atrás de la estación del metro Anáhuac. Es un gimnasio para... Es un gimnasio funcional para atletas de alto rendimiento. Muchos me preguntan, ¿es solo para atletas? No, no es solo para atletas, es para todas las personas que quieran ir, pero obviamente que sepan que es un entrenamiento de alto rendimiento, un entrenamiento que vamos siempre buscando progresivamente. Obviamente no, si alguien no ha hecho, a lo mejor o no trae tanto ritmo, vamos progresivamente, vamos entrenando de menos a más para que también ellos se vayan acoplando, pero nuestro concepto es ese. El poder llevar a las personas siempre a mejorar en la parte funcional. ¿Y por qué lo digo? Porque es para atletas, porque todo el atleta necesita la capacidad en su cuerpo, la mayor capacidad para funcionar, el aspecto funcional, como lo es la fuerza, la potencia, la velocidad, las habilidades con tus manos, con tus piernas, que hablo de habilidades, coordinación, reflejos, cachar bien con tus manos, poder hacer cambios de dirección, el poder lanzar fuerte, todo esto, ¿no? El poder, todo lo que se necesita, sobre todo también en el fútbol americano, que es uno de los deportes que más habilidades necesitas. Necesitas estar rápido, necesitas estar fuerte, necesitas saber cachar, necesitas tener reflejos, necesitas poder estar ligero. Entonces, todo esto lo trabajamos. También hay para diferentes atletas, no solamente para americanos, pero obviamente nuestra especialidad es el fútbol americano. Pero atletas de básquetbol, tenemos atletas de básquetbol, hasta de tenis, de ping pong, tenis de mesa, de todo un poco, rugby, nos ha tocado que han llegado atletas de muchas diferentes disciplinas. Entonces, lo que buscamos siempre es que poder ayudarlos en la parte física y obviamente también en la disciplina, que es una parte importante, estar empujándolos en eso. Ok. No, vato, neta, gracias por venir, aceptar la invitación. Hombre, ahí estuvimos planeando y que gracias, sí, que soy. Y sí se puede acomodar. Y la neta, qué chido que ante como digamos una mala racha o una mala situación, pues el saber que Dios va a estar ahí. Hay veces en las que va a ser audible su voz, tú lo escuchaste a él, pero a veces puede mandar a otra persona mediante no sé, Dios habla de diferentes maneras y que tú sí supiste cachar la voz de Dios, aceptar el llamado y que ante una vida pues de a lo mejor caídas, fracasos, tentaciones, pues mantenernos firme y pues estar rindiendo frutos todo esto. 2 años de tu proyecto, sigues jugando, va a haber temporada y... Sí, Dios es fiel y lo publiqué hace poco, ahora que festejé los 2 años. Dios es fiel y no abandona a los que lo buscan de corazón, y creo que buscarlo a Él de corazón es lo más hermoso que nos puede pasar en esta vida. Amén. No, muchas gracias otra vez. Este fue el episodio número 14, conociendo a Javi García, y estuvo muy bueno, la neta. Como para el domingo ya aproximadamente va a estar ahí en YouTube, para que no se lo pierdan. Dios los bendiga. Saludos.